senador nos va a hablar del tema la verdad del conflicto en la transición a la paz. Bueno, muchas gracias por esta invitación, realmente muy ilustrativa e interesante la exposición del profesor Xavier. Bueno, hay en este momento muchas conferencias sobre este tema de la paz. Precisamente a la 1 de la tarde tengo que estar en la Universidad Uniminuto, porque hay un evento similar, lo cual creo que es una buena noticia que se esté discutiendo de una manera tan intensa y que haya un interés muy grande por estos temas. Mala noticia en términos que tendré que hacer una intervención y no podré, me excuso con las personas que están en el panel y con ustedes, seguirlos acompañando. Yo voy a simplemente expresar cuáles son mis preocupaciones esenciales desde una perspectiva, en primer lugar, de congresista y de político en ejercicio, de víctima también y de persona que tiene una posición tomada en este proceso que se está dando. Es evidente que la perspectiva y la finalización, de la probable finalización del conflicto, nos va a llevar en Colombia, y ya nos está llevando, a eso que el profesor señalaba como lucha de memorias y como lucha de posiciones en medio de un contexto en el cual vamos a tener que hacer un ejercicio supremamente complejo, difícil, pero al mismo tiempo liberador. Cada uno de nosotros va a tener que formularse la pregunta sobre su responsabilidad en lo que ha ocurrido. Al final de las guerras es así. El filósofo Karl Jaspers escribió un libro que se llamaba La culpabilidad alemana, diciendo que al final de la guerra hay que preguntarse por varios tipos de responsabilidades. La primera, por supuesto, la del poder político. ¿Cuáles son los máximos responsables de lo que ha ocurrido? Por su acción y por su omisión. Pero también habrá que preguntar desde una perspectiva colectiva por la responsabilidad que tienen o tenemos los ciudadanos también. Y ahí también hay grados de responsabilidad distintas. En Colombia, las capas medias urbanas, los sectores más pudientes, han sido tremendamente indolentes con el conflicto armado y con los sectores rurales. Bueno, no estoy diciendo que toda persona de capa media urbana es un criminal de lesa humanidad, por supuesto que no. Pero sí es cierto que hay sectores que siempre y cuando se les garantice su posibilidad de viajar a Miami o de viajar a Cartagena, dependiendo de cuál es la billetera con que se mire este asunto, todo lo demás puede ocurrir y podemos estar tranquilos. Esa es un poco una ideología supremamente conservadora que ha hecho curso en nuestro país. Pero bueno, desde esa perspectiva de lo que estamos comenzando a discutir, y no es que en Colombia no haya habido esfuerzos de memoria y que la academia no haya hecho esfuerzos y que las organizaciones de derechos humanos y las víctimas y que no haya ya informes sobre lo que ha ocurrido, yo sí creo que vamos a asistir a un momento supremamente intenso de discusión sobre lo que podríamos llamar la verdad de lo que ha ocurrido en el conflicto. Ya el profesor de Subiría aquí estaba hablando de una tarea que tiene encomendada que va a ser importante, por ejemplo. Entonces quisiera, para abordar ese asunto, señalar, ubicarme en un plano concreto. El pasado 17 de septiembre, tal vez ustedes lo vieron por televisión, hicimos un debate en el Congreso, que es un debate sin precedentes, porque es posible que haya ocurrido en otros momentos de la historia del Congreso, pero tal vez es la primera vez que a un expresidente se le hace un cuestionamiento, bueno, yo iba a decir cara a cara, pero no pudo ser cara a cara, fue cara a espalda más bien,
pero que se cuestiona la responsabilidad de un responsable político, perdón el pleonasmo, de un alto funcionario, de un jefe de Estado o ex jefe de Estado, de esa forma en el Congreso. Y tal vez por eso, pero además por otras circunstancias que voy a señalar, una vez que se produjo el debate, se produjeron infinidad de reacciones, unas de parte del establecimiento político, otras de parte de los grandes medios, de los analistas, y una parte de esas reacciones fueron hostiles a la posibilidad de que se hagan ese tipo de debates en el Congreso. Ahora, la pregunta es ¿por qué tanto temor a asumir ese tipo de confrontaciones políticas? Bueno, aquí se utilizaron toda clase de pretextos, que hay un enfrentamiento personal entre dos hijos de la violencia, el expresidente Uribe y yo, que el lenguaje que se utilizó en el Congreso ese día era realmente inconcebible, que lo que yo presenté como acusaciones al expresidente Uribe eran cosas ya muy conocidas y trilladas, que el país no está preparado para esa clase de confrontaciones políticas. Bueno, yo creo que ninguno de esos argumentos es real y que oculta cosas muy de fondo, y voy a plantear por lo menos dos de ellas. La primera es que el establecimiento político cree que el problema de la verdad de lo que ha ocurrido es un tema de los guerrilleros, por supuesto, los cuales van a tener que comparecer ante un tribunal y rendir sus cuentas y ponerle la cara a sus víctimas, y de los militares, no de todos los militares, de algunos militares. Es en ese término que están planteando el asunto, que ahí quienes tienen que ir a ver cómo es el asunto de las víctimas son los que han estado en el campo de batalla, pero no los presidentes, por supuesto, ni los ministros, ni tampoco los grandes empresarios. Ese es un terreno vedado de la discusión. Y por supuesto, cuando vieron la reacción de Uribe, porque el discurso de Uribe no fue simplemente una cortina de humo, sino fue más o menos una cosa así como, si a mí me van a comenzar a inquirir por mi responsabilidad, usted señor que está sentado allá, yo tengo sus cheques, y usted que está allá, usted también estuvo aliado con los paramilitares, y usted que se sienta allá, es decir, los amenazó a todos. Porque la verdad sea dicha, que en el momento en que se abra esa caja de Pandora, no hay uno solo de los responsables políticos de este país que pueda decir yo no tuve nada que ver. Es decir, destapar esa caja es meterse con grandes tabúes de lo que ha ocurrido en nuestro país. Y voy a mencionar uno, que fue el que suscitó realmente la molestia. Bueno, decir que Uribe ha estado aliado con los paramilitares es un asunto de sentido común, es un lugar común. Y no voy a volver a repetir el debate aquí. Las evidencias abundan. Otra cosa es que el Poder Judicial no se haya tomado el trabajo en serio, porque el Poder Judicial está, por supuesto, amarrado. Pero lo que no es tan evidente y lo que no se ha querido decir es que hay una relación con el narcotráfico y con el señor Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Eso sí cuesta más trabajo decirlo. Vean ustedes cómo son las cosas. Ese sector de las capas medias a las que yo me estaba refiriendo, incluso admiten con cierta tranquilidad de que se tenga relaciones con el paramilitarismo. Digamos, hay ciertos sectores que dicen sí, ¿y qué? Sí, estuvo aliado con los paramilitares. ¿Y qué? La guerrilla es peor. Pero decir que esos sectores políticos han estado aliados con el narcotráfico, eso sí suscita, digamos, alarma. Y alarma en Estados Unidos, no solamente en Colombia. Bueno, digo todo eso porque parte de esta discusión es
sobre esa responsabilidad política que va a tener que ser puesta ahí. Yo no sé si vamos a poder llegar hasta ese momento, sino más un debate causa semejante clase de revuelo. ¿Qué será cuando las víctimas entren en una comisión de la verdad y le digan al país unas cuantas cosas sobre ese tipo de responsabilidades? Esto va a ser realmente un momento difícil de afrontar. Difícil y en el cual vamos a tener que discutir sobre la estabilidad política. Y lo que no debiera pasar es que a eso se le eche tierra y lo dejemos así nomás. Y no debiera pasar porque ustedes en España, cuando se dejó eso totalmente, o por lo menos de manera muy grande, sepultado toda esa responsabilidad frente a la guerra que hubo allá y al franquismo. Yo estuve en un congreso en España y tuve la osadía de preguntar, bueno, aquí yo veo a las víctimas del 11M, las víctimas de ETA, pero ¿y las víctimas del franquismo? E inmediatamente, bueno, les digo, al día siguiente en el congreso me dejó el bus, no me recogieron para llevarme al congreso. Bueno, aquí no debiera pasarnos eso, porque ya nos pasó una vez en nuestra historia. En el Frente Nacional no hubo comisión de la verdad, no hubo discusión sobre las víctimas. Y esto que estamos padeciendo es en parte por este silencio. Y para decirlo claramente, sí, en Colombia ha habido una criminalidad de Estado, pero ha habido una cosa que es todavía mucho más diabólica, que es una, podríamos llamarlo así, que el poder político ha diferido el trabajo sucio en terceros. Ha habido una privatización de la criminalidad estatal. En cabeza, por supuesto, en primer lugar del paramilitarismo, pero en segundo lugar del narcotráfico. Digamos que hay una verdad que se dice con frecuencia y es que hay una narcoguerrilla, un narcoterrorismo, pero ¿y el narcoestado? ¿Y la narcocriminalidad de Estado qué? ¿De esa cuándo hablamos? Porque la verdad es que en el debate que yo planteé, el asunto es cuál es el origen de esa práctica, cómo surgió Pablo Escobar, cómo el Estado utilizó a los paramilitares para acabar con Escobar y al cartel de Cali para acabar con Escobar, y después cómo utilizó a los señores del norte del valle para acabar con el cartel de Cali, y después cómo utilizó a sectores emergentes del cartel de Cali para acabar con el cartel del norte del valle, hasta nuestros días. ¿O no es esa la historia de la llamada lucha antinarcóticos en Colombia? La lucha antinarcóticos en Colombia es una administración de carteles y de redes del narcotráfico. No hay tal cosa que haya una batalla frontal contra todos, no. El establecimiento trata a unos criminales de una manera, los utiliza y después se deshace de ellos. Tal vez el único señor que sirvió durante todas las épocas para esa estrategia fue el señor Víctor Carranza, murió en su lecho, después de haber estado en todas las guerras, monopolizado el negocio de las esmeraldas, acabado con Pablo Escobar, luchado contra el cartel de Cali, luchado contra el cartel del norte del valle, fundador del paramilitarismo y uno de los hombres más ricos que tiene o tuvo este país. 1 millón de hectáreas llegó a acumular. Varios países centroamericanos, para decirlo claramente, en materia territorial. Bueno, ese es el problemita que va a haber que enfrentar aquí. Porque eso se ha utilizado para acumular riqueza, por supuesto, ese ha sido el mecanismo para que a cada pequeño intento de reforma agraria se haya hecho una contrarreforma violenta. Eso fue lo que pasó en la década de los 70, 80, con ese tímido intento que hizo Carlos Lleras para entregar unas tierras. Y eso fue lo que pasó en la década de los 90 y al comienzo de los 2000. Ese es la historia de una parte de la historia del paramilitarismo. Y es también una estrategia que ha servido, lo sabemos bien, para diezmar, para ultimar cualquier intento de renovación política. Ha sido
la estrategia del genocidio político. En parte para, sí, atacar a las guerrillas, pero fundamentalmente para complementar los sistemas de corrupción y de fraude electoral. Y ha servido, por supuesto, para la impunidad, porque no hay nada mejor que culpar a terceros de la responsabilidad que se tiene. Poner a otros que dan la cara por quienes realmente están usufructuando los réditos de la violencia. Entonces, ese es el gran reto que hay. Por supuesto que hay sectores que no quieren que este proceso se abra paso, comenzando por ese al que le di el debate, y que está haciendo todo lo posible. Ahora, ¿cuáles son los alcances de esa extrema derecha en Colombia? Voy a finalizar con esto. Bueno, los alcances de esa extrema derecha es que por determinados procesos que no voy a explicar aquí, se ha ido internacionalizando. En estos días el presidente Rafael Correa citó una reunión en Quito, yo estuve en esa reunión, tuve la fortuna, en la que hizo un discurso muy interesante. Habló de la restauración conservadora en América Latina. ¿Y cuál es la situación que él presenta? Bueno, 10 gobiernos de izquierda, o como querramos llamarles, tiene este continente hoy por hoy, y la gran mayoría de esos gobiernos, podemos criticarlos, no es el objeto de la discusión que hay aquí, pero han ganado sucesivamente en las elecciones, utilizando las vías electorales. Bueno, a algunos se les acusa de no respetar la libertad de información, etcétera, pero bueno, esos gobiernos han ganado las elecciones. Y en 3 de esos gobiernos hoy se han producido ya situaciones de golpe de Estado. Venezuela, Bolivia, Ecuador. Y en 2 países más que tenían esa clase de gobiernos, los golpes de Estado blandos, ya no son la entrada por la puerta grande de los militares, triunfaron. Honduras y Paraguay. Entonces, lo que decía Correa es, la derecha ya entendió que no puede seguirse presentando con el mismo rostro. Ahora han comenzado a surgir en muchos países latinoamericanos líderes jóvenes de ultraderecha y de derecha, que tienen un rostro multicolor, que han dejado a un lado ese lenguaje vetusto, pero que son en últimas defensores del credo neoliberal, tal como los otros. Y eso gana audiencia, digamos que es el centro democrático de todos los demás países. Pero cuando eso no funciona, se recurre a métodos un poquitín más violentos, como es exportar el paramilitarismo colombiano. El asesinato del diputado reciente allá en Venezuela, todo eso que hemos venido viendo allá, eso para mí no es un asunto casual. Ni lo que pasa en México. México acuñaron la fórmula hace rato, se dieron cuenta que no hay nada mejor que la seguridad democrática, que el Plan México, Plan Colombia, que el tener contratistas de seguridad, que el utilizar el narcotráfico, unas redes para pelear con otras, que tener paramilitares es una buena idea. Y al general Naranjo como asesor también. Y al señor embajador Luis Camilo Osorio. Entonces, lo que quiero decir es que nuestra derecha, nuestra terrible extrema derecha, se ha convertido en un proyecto continental y que está aliado con los señores del Tea Party o las señoras del Tea Party en Estados Unidos, con el señor Jeb Bush, quien es el próximo candidato de los republicanos, y con todo lo peor que se pueda encontrar en este continente. Entonces, la paz de Colombia, y con esto ya sí es la última frase que digo, no es el problema nuestro solamente, es el destino de este continente. Si nosotros no derrotamos a esa extrema derecha, y no me refiero, por supuesto, a acabarlos físicamente, ni a utilizar métodos como los que ellos utilizan, no, derrotarlos políticamente. La derrota de esos sectores es la paz colombiana. El problema de Colombia es que
se convertirá en un Estado inviable y fallido, no me cabe la menor duda, pero también que se habrá producido una profunda fisura en el proyecto del bloque de integración latinoamericana. Esa es mi visión y por eso hice ese debate y voy a seguir haciendo otros cuando me den la oportunidad. Yo les agradezco y les pido que me disculpen. Senador, no sé si hubiera tiempo para que nos respondiera una pregunta. Mire, a mí me gustaría aprovechar su presencia en este foro para hacerle una pregunta que se pudiera interpretar más personal que política. Usted y el presidente Uribe son apreciados por un sector de la opinión pública como la evidencia de la polarización política que vive Colombia. Sin embargo, tanto usted como él han sido víctimas. Su padre fue asesinado por paramilitares en complicidad con agentes del Estado. El padre de Uribe Vélez fue asesinado por las FARC. Desde esa condición de víctimas, usted tiene un punto de encuentro con su adversario político, algún tipo de solidaridad, alguna reflexión hacia ese acontecimiento. Yo he dicho en muchos escenarios, y lo quiero reiterar aquí, el día en que ese sector de extrema derecha decida entrar en una lógica de un proceso de paz, tendremos una relación distinta. Una relación distinta, yo no diría en términos de reconciliación, para mí la reconciliación es importante, pero más importante es la democracia. La gente se puede reconciliar o no se puede reconciliar, ¿no? Y bien, y si hay democracia, perfecto, todo va bien. Tal vez no seremos amigos o no seremos simpatizantes, pero podemos convivir. Y ellos defenderán lo de ellos y nosotros lo nuestro y veremos a ver quién gana las elecciones. Digamos, incluso puedo entender algunas razones que tiene esa gente. Estoy de acuerdo con el profesor. Ser víctima es ser víctima. No hay víctima buena y víctima mala. No hay, como dijo algún escritor al final también de la Segunda Guerra Mundial, fosas comunes distintas. Todas las fosas son iguales. Digamos, en cierto sentido, esa es una frase contundente. Y entiendo los sentimientos, la posición radicalizada de algunos de esos sectores. Pero ya dicho eso, yo soy víctima, pero soy, digamos, un responsable político. Y digamos, mi discusión con Uribe no es una discusión prioritariamente entre víctimas, es una discusión entre dos posturas políticas distintas. Entonces, lo que me hace ser terriblemente escéptico sobre que Uribe y el uribismo van a dar ese paso es lo que decía anteriormente. Ellos tienen en mente un proyecto transnacional. Ese es digamos, lo que me lleva a desconfiar profundamente de que puedan dar ese paso. Ojalá lo den, ojalá. Sería, y es muy importante construir la paz con todos los sectores, por supuesto. Pero veo que si no se les derrota políticamente va a ser muy difícil. Y esa derrota es parte de decir la verdad. Hay que decir la verdad, por muy dolorosa que sea. Es cierto, ¿qué hacemos? Tenemos un país que ha vivido 60 años en guerra, por no ir más atrás, que tiene 7 millones de víctimas, que tiene los peores crímenes y toda la variedad de crímenes que se han presentado, que tiene una monstruosa concentración de la riqueza y que tiene una clase política descompuesta. Muy difícilmente se puede encontrar allí alguien que no tenga una responsabilidad. Todos tienen sus justificaciones, ¿no? Y las esbozan, pero ellos tienen una responsabilidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, senador.